Saludos de quien les habla, Cristian Santos, colaborador del inversorinquieto.es y banquero privado de Ambank. En el día de hoy quería ponerles en común una reflexión muy importante para entender qué ha pasado en la economía mundial, qué está pasando, qué va a pasar y cómo va a influir esto en el comportamiento de los mercados financieros y, por tanto, también en nuestra vida social, financieramente hablando, ¿no? Es una reflexión que ha hecho hace algunas semanas el economista jefe y estratega de Schroeder, el señor Kate Wade, pero que aporta mucho para nuestra vida diaria. Si empezamos haciendo un poco de historia, hay que decir que hay tres temas que dominaron los últimos 35 años y seguirán dando forma a la economía y a los mercados financieros globales en el futuro. El primero es la gran desinflación. El segundo, el auge de China en el mundo. Y el tercero, el aumento constante de la deuda pública. El primero es un tema presente todas estas décadas y que puede haber llegado a su fin con la batalla que han tenido los bancos centrales en los últimos 2 años con respecto a la subida de los precios. El segundo, hay que hablar que comenzaba como una tendencia económica hace ya algunos años, pero se ha vuelto más geopolítico. Y el tercero es un tema antiguo que ha desafiado a las economías durante todos estos últimos años debido a la gran deuda pública y, sobre todo, donde todo este tema se acentuó de una forma importante fue en el año 2020 con la pandemia. Vamos a empezar a desgajar los tres grandes temas y cómo han influido, cómo prevé que se puedan influir desde el punto de vista económico el señor Kate Wade. El primero era la gran desinflación. Los grandes bancos centrales, junto con los mercados, se preguntan hasta qué punto han de endurecer la política monetaria para controlar la inflación en medio de otra crisis del alto coste de la vida. Recordemos, para los un poco más noveles en la materia, que la inflación, que es una palabra que ahora mismo en los últimos 2 años se oye mucho, es la subida de los precios, el encarecimiento de la vida. La aceleración de la inflación no ha sido el tema de los últimos 35 años. Este es un punto muy a tener en cuenta. Ha habido mucha tendencia a la baja de la inflación en los últimos años y los tipos de interés tuvo importantes consecuencias para los mercados financieros y generaba importantes beneficios en los mercados de renta variable y de renta fija. Hasta el año 2021, recordar que los bonos soberanos habían igualado los retornos de la renta variable, las rentabilidades de la renta variable, pero estas cifras tan fuertes de rentabilidad hay que decir que pueden resultar engañosas, según este economista. Los beneficios del mercado han sido muy volátiles. Muchas de estas fluctuaciones pues han sido consecuencia de la caída de la inflación, que liberaba liquidez de los activos reales, principalmente de las acciones, de la renta variable, de los inmuebles, a medida que bajaban los tipos de interés y los inversores abandonaban la seguridad del efectivo buscando rentabilidades atractivas en los mercados financieros. Los mercados alcistas pueden impulsarse ellos mismos conforme atraen capital de inversiones con miedo a perderse la fiesta. Es una cosa muy común. Cuando los mercados suben, todo el mundo quiere meterse en ellos sin tener en cuenta lo que le puede recomendar un buen asesor financiero, un buen banquero privado. Es decir, hay que ver qué perfil de riesgo aguantamos cada uno, porque en momentos como estos, donde había un exceso de liquidez tan grande propiciado por la caída de los precios, la caída de la inflación, y por lo tanto la bajada de tipos de interés y el exceso de liquidez puede generar que muchos inversores tengan un perfil de riesgo mucho más alto del que realmente han de soportar. Hay que seguir que es difícil saber cuándo los mercados han ido demasiado lejos. Una consecuencia imprevista de la gran desinflación fue una serie de burbujas de inversión en la que los mercados se desligaron de los análisis fundamentales. Ahí llega un momento, como dice el economista de Schroeder, el que estamos analizando, que todo vale, el mercado da un precio muy superior a lo que realmente vale. Es cuando se forma una burbuja, y es ahí donde antes de esa burbuja hay que saber guiarse por profesionales y saber el momento en que hay que abandonar y tener un perfil de riesgo adecuado, porque ahí es donde vienen los problemas. El fin de esa burbuja que se generó hasta el año 2007, el fin de las burbujas de las hipotecas de alto riesgo, las famosas subprime, en el año 2007, provocaba el colapso del sistema bancario global y la gran recesión que vivimos desde entonces. Asia Oriental también sufría una suerte similar tras la crisis del año 97, después de que el plan de rescate del Fondo Monetario Internacional impusiera una austeridad muy fuerte en la región. El euro era otra de las víctimas, ya que la reversión de los flujos de capital tras la gran crisis financiera desembocaba en la crisis del año 2012 con pérdidas masivas de empleo y producción en la economía griega. Era la gran crisis de deuda griega donde Europa se vio obligada a intervenir para rescatar al país.
Todo esto que trajo inestabilidad en los mercados financieros, lógicamente, y unas exigencias muy grandes de ajustes, como luego veremos. El tema número 2 era el auge de China. El papel de China ha sido muy importante en los últimos 30 años desde el punto de vista económico y sacudía la economía mundial en esos años de una forma muy importante. Todo ello se refleja con el aumento de la cuota de China en el comercio mundial, pasando del 1% en el año 82 a un 12% en la actualidad. La aceleración comenzó realmente tras la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio a finales del año 2001, donde se le daba acceso a los mercados internacionales. Recordemos que este país es un país comunista que hasta ese momento estaba muy cerrado y no tenía acceso a los mercados. Ahí provocó una explosión muy grande. Actualmente, ¿cuál es la situación? China es el país con mayor participación en el comercio mundial, mientras desciende la cuota comercial de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, que eran los grandes valedores de todas estas transacciones internacionales. Su llegada tenía consecuencias no solo para el comercio y la inversión internacional, sino también para la inflación, la desigualdad, el crecimiento y la política en el resto del mundo. Destacar que aunque la apertura de China suponía un choque positivo para la oferta en la economía global, el auge de China se consideraba un beneficio económico muy importante a nivel internacional. Todo ello, junto a una menor inflación, las multinacionales invertían en China, sus cadenas de suministro crecían y se reducían sus costes de producción. Era todos aquellos años en los que todas aquellas empresas querían ir a producir a China porque los costes de producción allí eran mucho más baratos, con lo cual los precios de venta de esos productos al resto del mundo eran mucho más baratos, como decíamos, ¿no? Es evidente que la contrapartida del aumento de los beneficios empresariales, la reducción de las rentas del trabajo en Occidente, lógicamente porque se trasladaba mano de obra de Occidente hacia China, se convertía en una fuente de descontento social. De hecho, la necesidad de frenar lo que en los mercados se llamaba el programa Made in China 2025 era una de las pocas cuestiones que cuenta con apoyo de los dos grandes partidos en el Congreso estadounidense. La tendencia a aumentar aranceles y restringir el comercio tecnológico se veía impulsada por la amenaza a la seguridad que China representa para muchos en Estados Unidos y en Europa. Recordemos cuando entró Donald Trump, toda la batalla que generó el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos en la legislatura hace 8 años, cuando entró a gobernar este señor, que quiso cerrar al comercio, restringir el comercio mundial con China con unos aranceles muy importantes, y es cuando aplicó lo del American First. Y era la amenaza que comentamos. La situación se ha visto agravada por el apoyo de China actualmente a Rusia en Ucrania, que ha abierto una línea de fractura muy importante por Occidente. Con lo cual, aquí estamos hablando ya con lo que empezábamos, que todos los problemas económicos están derivando hacia el futuro, que van a ser gran parte de ellos unidos al tema geopolítico. En un futuro, muchos ven en las tensiones geopolíticas una amenaza para la globalización y una posible inversión de la tendencia desinflacionista de los precios de los bienes. Puede que no volvamos a la deflación de los precios de los bienes de la última década, como hemos vivido pues desde el año 2014, pero China tiene un gran interés en mantener y aumentar los volúmenes de exportación en un contexto de debilidad de su economía nacional. China ya no está creciendo a ritmos tan fuertes como crecía hace 8, 10, 12 años, crece más fuerte que el resto de países, pero es una debilidad porque los números no son tan fuertes, afectada por la desaceleración, todos estos números más débiles, principalmente del sector inmobiliario. En consecuencia, los precios de aquella zona seguirán siendo competitivos. Y el tercer gran tema que ha monopolizado las economías, la economía mundial en los últimos 35 años, es el auge de la deuda pública. La deuda pública que está aumentando inexorablemente, no solo en países pues como puede ser España, que a muchos de los que nos escuchan es lo que más le preocupa, sino a nivel mundo, a nivel OCDE, donde ya alcanza el 113% del PIB en los países de la OCDE. En los últimos 30 años se producían dos saltos significativos importantes en el mundo de la deuda. El primero, como resultado de la gran crisis financiera del año 2007-2008, como les decíamos, y el segundo, por el coste de la pandemia, como comentábamos al principio, que es el gran salto en el tema de la deuda. Esperemos que la inflación mejore, los tipos de interés bajen en el año 2024 en Estados Unidos. Haciendo un poco de memoria y actualizando las noticias, recordemos que se esperaban a final de año un recorte importante de tipos de interés. El mercado descontaba 5, 6, 7 bajadas de tipos de interés. La reunión de hace escasos días, a finales de abril, de la Reserva Federal decía que a ver si pueden bajar tipos de interés a finales
de este año 2024, porque los datos de inflación en aquel país no están recortando, no va a la tendencia del 2%, que es lo que busca el presidente de la Reserva Federal, el señor Powell, y de momento lo que está diciendo no es un mensaje duro, sino que es un mensaje de tranquilidad. En cambio, en la zona euro, Reino Unido y toda la OCDE, a excepción de Japón, todo esto se prevé que ocurra. En cambio, en Europa, como decimos, sí que se esperan bajadas para el inicio del verano, debido a que la debilidad de la economía y la inflación parece que está tendiendo ya más a lo que esperan los que dirigen la política monetaria, y eso relajaría mucho los mercados y por lo tanto la tensión en el mercado de deuda, porque la deuda se abarataría. Sin embargo, el descenso de los tipos de interés no los devolverá a los niveles anteriores a la pandemia, y la financiación de los déficits presupuestarios requerirá un aumento significativo de las compras de deuda pública por parte del sector privado y las instituciones cuasi públicas. ¿Por qué? Porque recordemos que venimos hasta el año que empezaba 2022, que empezaba la guerra de Ucrania, de tipos de interés en la zona euro, por ejemplo, negativos. Eso no es sano para las economías, porque es inundar la economía de dinero, es generar inflación en un medio y largo plazo, y hay que fomentar que los países se produzcan, no generen deuda y funcionen con los ingresos que sean constantes. Todo esto que refleja el alto nivel de endeudamiento público actual en un momento en que la economía funciona por encima de su capacidad normal. En el futuro, el desempleo seguirá aumentando, lo que incrementará el gasto público y reducirá los ingresos fiscales. En otra palabra, a nivel de déficits estructurales hay que comentar que han aumentado de una forma importante. Además, se prevé que los bancos centrales sigan revirtiendo la relajación cuantitativa, es decir, que se vaya poniendo una relajación monetaria, una política monetaria más restrictiva. La combinación de tipos más altos y déficits estructurales significa que los inversores cuestionarán la sostenibilidad del incremento de deuda pública, es decir, se puede generar un problema de pago de la deuda a nivel mundial por todas estas cosas que comentábamos. Estas perspectivas implican tiempos difíciles para los gobiernos, que siguen empeñados en aumentar el gasto y se muestran reacios a subir impuestos. En todo este entorno, ¿qué implica para el futuro? Pues hay varias implicaciones. La primera, que el viento de cola para la gran desinflación que está en todo el mundo esperando se está desvaneciendo. Consecuencia es que los activos reales, como la renta variable y la renta fija, que tendrán que depender más del crecimiento de los beneficios y de las rentas. Esto es sano en los mercados financieros, es sano en las economías, porque lo que provoca es que lo que más beneficio genera, lo que más renta genera, lo que más solvencia tiene, es lo que más rentabilidad va a dar, y no se va a ver implicado por una situación ficticia financiera de exceso de liquidez generado por mayor demanda debido al haber más dinero en los mercados por bajadas de tipos de interés o tipos de interés ceros. No esperen que los tipos vuelvan a niveles que ha habido entre las secuelas de la gran crisis financiera y la pandemia, es decir, tipos cero negativo en unas zonas del mundo, y mientras tanto la correlación negativa entre retornos de renta variable y renta fija se está desvaneciendo. Esto podría aumentar la volatilidad de las carteras tradicionales. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo se depende más del crecimiento económico y de que no haya recesión para que los activos den dinero, que no, como decíamos, del exceso de liquidez. Si la liquidez es menor, el capital debería asignarse con más cuidado. Las inversiones hay que hacerse de una forma mucho más exigentes. Algunos argumentan que esto significaría más estabilidad del mercado financiero, menos burbujas en los mercados, con lo cual muchos argumentan que si se genera menos riesgo de burbujas, pues habría más estabilidad en los mercados. Desde Reuter, el señor Gateway dice que esto duda que ocurra. Donde sí se ve un cambio es en la naturaleza del riesgo. Estaríamos abocados a un mayor riesgo político. Hay que aprender a convivir con el avance de China y a gestionar una mayor competencia económica con los países de la OCDE, y cabe esperar más tensiones entre Estados Unidos, China y Europa, como hemos comenzado a ver en los últimos 2 años. Asimismo, el deterioro de los balances del gobierno conllevaría un aumento de la tensión entre los objetivos políticos y las realidades económicas. La próxima crisis, por lo tanto, afirman los expertos que bien podría ser una crisis de deuda soberana en alguna economía de la OCDE. ¿Por qué? Porque si gobiernan gobiernos populistas, eso puede generar que el excesivo gasto público que generan gobiernos que tiran mucho del gasto a nivel mundial, choque con la realidad, donde hay que generar un ahorro, hay que devolver el dinero que se debe y generar riqueza. Esto no haría ser a uno pesimista sobre los mercados. Ha habido muchas mejoras en la economía mundial en los 35 años, existen enormes oportunidades y nuevos temas que explotar. No obstante, conviene saber de dónde vendrán los próximos riesgos. Como decimos,
Hay nuevos temas, nuevas posibilidades, nuevas ventanas, inteligencia artificial y todo lo derivado por ello, como puede ser una de las posibilidades, pero sobre todo lo que quería reflejar en este podcast son los riesgos que todo inversor, todo ciudadano, toda persona tiene que entender dónde nos vamos a mover y cómo puede afectar a las carteras de inversión y a los estados y a los activos financieros. ¿Qué vamos? Vamos a una economía real, vamos a una economía donde en los mercados se va a valorar lo que genera riqueza, se va a despreciar lo que no genera riqueza y el riesgo de burbujas por el exceso de liquidez debido a tipos más bajos de interés es menos probable. Con lo cual, pónganse, el mejor consejo es a la hora de hacer carteras de inversión, pónganse en manos de un asesor financiero, un banquero privado que les pueda medir el riesgo, buscar las cosas donde puedan tener futuro, puedan tener las inversiones rentabilidad en los próximos años y que generen riqueza y no nos dejemos llevar por rentabilidades pasadas. Con esto terminamos el podcast en esta ocasión, les emplazamos para la próxima semana. Un saludo a todos y gracias por su atención.